a Michael, a Nicolás, a Javier y a Edinson por estar acá y por presentar estos resultados tan importantes. Yo creo que en el tema de inclusión financiera, pues es un tema que primero me apasiona y que he tenido la oportunidad de trabajar hace muchos años. Y es uno de los casos, primero es de las cosas, de las pocas cosas que nos hemos propuesto como gobierno en gobiernos anteriores y gobierno actual, y hemos logrado el resultado. Esto es algo, siempre uno se pone unas metas bastante ambiciosas y pocas veces las logra. En temas de inclusión financiera las estamos logrando, y en parte las hemos logrado por un trabajo muy articulado entre sector privado, sector público y tecnología. Y yo creo que esos son temas que toca fortalecer de aquí en adelante, y es una historia de éxito bastante interesante que ojalá se siga fortaleciendo, porque parte de la inclusión financiera viene de los desarrollos, por ejemplo, que se han hecho con mecanismos, digamos, de pagos de bajo monto, con la creación de cuentas a través de celulares, con el pago de subsidios, todo lo que era Familias en Acción y todo eso tuvo un catalizador importantísimo en la inclusión financiera. Yo me acuerdo de unas épocas viejas cuando yo trabajaba en Familias en Acción, supervisando las evaluaciones de impacto, el lío que era la dispersión de esa plata, ¿sí? Y todos los avances que se han hecho a través de todos los mecanismos de corresponsales no bancarios, de Nequi, Plata y demás, es un avance monumental que ojalá sigamos fortaleciendo. Creo que nuevamente hemos visto las noticias y hemos visto que hay cosas ahí por mejorar, y que la verdad deberíamos como tratar, digamos, de aprovechar lo que ya está creado en el ecosistema financiero. Y yo creo que además está la inclusión financiera, que nos muestra unas cifras bastante interesantes que ahorita nos las van a presentar Michael y Nicolás, pues es la puerta para generar mecanismos formales de crédito e inversión. Y yo creo que eso es algo importantísimo en este mercado, ¿sí? Y digamos, nosotros como promotores del mercado de capitales, el primer paso es la inclusión financiera. Una vez está la inclusión financiera, ya es ver cómo vamos encaminando a la población a invertir. La población colombiana tiene un apetito a riesgo importante. O sea, el tema, por ejemplo, de las malas noticias que a veces vemos en Gota a Gota o en Pirámides, la gente lo sabe muy bien, la gente lo conoce muy bien y sabe el riesgo que está asumiendo. Tiene un apetito de riesgo interesante. Ojalá logremos canalizar ese apetito de riesgo hacia mecanismos formales y hacia mecanismos que les sirvan para tener un mejor bienestar financiero. Entonces, pues para mí es un placer, digamos, dar estas palabras de inicio a este evento, y feliz por los resultados que se tienen en este indicador. Ojalá le hagamos también un capítulo, vayamos profundizando en también ver cómo se está accediendo al mercado de capitales por parte de toda la población. Eso tiene un componente bastante importante. Y nada, bienvenidos de nuevo a todos los asistentes, a los panelistas, y nada, que se disfruten esta presentación y que cada vez todos pongamos un granito de arena para que la inclusión financiera universal sea un éxito en Colombia. Muchas gracias a todos. Jorge, muchas gracias por tus palabras. Aprovecho para extender la invitación a todos los participantes para que vayan dejando sus preguntas en la caja de preguntas o respuestas o a través del chat. Nosotros vamos a estarlas recogiendo en el transcurso de la sesión. Al final, Javier, Michael y Nicolás van a estar conversando sobre todas las dudas e inquietudes que ustedes nos dejen en la caja de preguntas y respuestas. Sin darle más anchas, Michael y Nicolás, bienvenidos a MB. Esperamos que esta sea una muy buena experiencia para ustedes y que sigamos haciendo muchas cosas. Adelante, bienvenidos. Buenísimo. Muchas gracias por la invitación. Solo sumarme a las palabras introductorias de Jorge, en el sentido de que hemos tenido, como lo van a ver a continuación, unos avances importantes en el acceso y uso de productos y servicios financieros, especialmente los productos de depósito y transaccionales. Creo que eso es uno de los grandes hitos de Colombia en los últimos años, pero que por supuesto seguimos enfrentando algunos retos en términos de cierre de brechas
entre distintas categorías sociodemográficas, pero también en aspectos como la profundización de la capilaridad y ciertos aspectos en la infraestructura y cobertura financiera. Otro de los grandes retos que vamos a discutir a lo largo de la sesión, y van a ver que va a estar muy enfocado gran parte de la presentación en el acceso a financiación, que es una de las deudas que también tenemos en inclusión financiera, especialmente en el combate o sustitución de los mecanismos informales de financiación. Y Camilo al final también va a tocar un tema que creo que ata muy bien con una de las apreciaciones que hacía Jorge, y es cómo vamos más allá de los productos transaccionales, de los depósitos a la vista, de los productos de depósito, incluso los productos de crédito, hacia una visión integral de la inclusión financiera como un portafolio de productos y servicios financieros, incluida la inversión y, por supuesto, el aseguramiento. Entonces, Camilo, puntualmente en aseguramiento va a hacer unas apreciaciones bastante interesantes sobre la penetración de los seguros para la inclusión financiera desde una óptica de seguros masivos y seguros y microseguros. Solo para complementar también lo que Jorge al comienzo mencionaba, y es el rol de Banca de las Oportunidades. Para quienes no conozcan, Banca de las Oportunidades es el programa del gobierno nacional que lidera la implementación de la política de inclusión y educación económica y financiera. Para eso tenemos una infraestructura y una gobernanza montada puntualmente es de la Comisión Nacional de Inclusión y Educación Económica y Financiera, donde participan distintas entidades de gobierno, articulando justamente esas grandes apuestas e hitos en este frente. Hoy les vamos a comentar el reporte de inclusión financiera a cierre de 2022. Este es un reporte que Banca de las Oportunidades ha venido haciendo, yo diría que a lo largo de la última década. Y este reporte recoge los principales resultados en términos de acceso y uso a productos y servicios financieros, de depósito de crédito y de seguros, y también de cobertura financiera, con una perspectiva principalmente desde los datos de la oferta, es decir, la información que reportan los intermediarios, instituciones financieras vigiladas y no vigiladas. Sobre eso volvemos más adelante. Y que, por supuesto, invitamos a complementar con la perspectiva de la demanda, aquí haciendo una cuña también, equipo AMB, cuando quieran invitarnos a ver el otro lado de la moneda, que son los datos de demanda. Súper contentos de poderles como compartir esa información, pero creo que desde la oferta tenemos unos retos importantes que quisiéramos, y avances que quisiéramos compartirles también. Entonces, en la siguiente lámina, quisiéramos primero comentarles cuáles han sido esas perspectivas generales de la inclusión financiera de los adultos en el país. Y el primer dato que quisiéramos compartirles tiene que ver con cuántos adultos colombianos a cierre de 2022 tenían un producto de depósito, un producto transaccional o un producto de crédito. Esta cifra es del 92.3%, es una cifra bastante alta, pero es una cifra que recoge los avances que hemos tenido en la penetración, principalmente de los productos de depósito y transaccionales. Eso, a cierre de 2022, implicó que 34.7 millones de adultos tenían al menos uno de estos productos y servicios financieros en las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, en las entidades que son vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, puntualmente las cooperativas de ahorro y crédito, y por supuesto, desde el lado de la especialización en el microcrédito, aquellas ONGs, fundaciones y SAS que colocan este instrumento de promoción crediticia. En la siguiente, vamos a hablar de aquellas personas que se han vinculado a lo largo de 2022 por primera vez con productos financieros en el país. Esta cifra es de 1.2 millones. Sobre esa cifra vamos a volver más adelante contrastándola con quienes se han vinculado al sistema financiero formal a través de productos de crédito. Pero creo que es una cifra que ha mantenido su dinamismo en los últimos años, nuevamente reflejando las innovaciones desde el punto de vista de metodologías de originación, productos transaccionales y apalancamiento de tecnología para ofrecer dichos servicios. En la siguiente,
quisiéramos hacer un zoom en cómo se ha comportado ese indicador de acceso a productos de depósito y de crédito en los últimos años, el crecimiento respecto de 2021 y adicionalmente presentar una desagregación en términos de productos de depósito y de crédito. En términos de acceso general, lo que vemos es una senda bastante diciente sobre la inclusión financiera en el país. En 2017 teníamos que el 77% de los adultos tenía al menos un producto de depósito y de crédito. Hoy estamos, como lo mencionábamos hace poco, en el 92.3%. Eso implica respecto a 2021 un crecimiento de cerca de 2 puntos porcentuales. Y en el caso de los productos de depósito, vemos cómo ambas gráficas, pues, de alguna manera comparten la misma tendencia y de hecho entre 2021 y 2022 vemos un comportamiento también cercano a los 2 puntos, a los 2 puntos porcentuales. El que llama más la atención es el acceso al crédito. El acceso al crédito, donde tenemos las distintas modalidades que ya conocen: microcrédito, consumo, bueno, tarjeta de crédito, crédito comercial, crédito de vivienda. Vemos que se alcanzó un pico en 2018, cuando el 40% de los adultos tenía al menos uno de estos productos de crédito, y observamos una tendencia decreciente a partir de ese año, que se profundizó con la pandemia de la COVID-19 y que se revirtió en 2021, alcanzando una cifra del 36.2%, similar a la cifra que observábamos justo antes de pandemia. Destaca que hemos, pese, digamos, a esa tendencia, una combinación de esfuerzos de gobierno más las perspectivas de reactivación económica. Lo que hicieron es que observáramos en el último año, entre 2021 y 2022, un crecimiento de 2 puntos porcentuales. Solo para precisar, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que a lo largo de la presentación vamos a hacer hincapié en las dinámicas de financiación a través del microcrédito. ¿Por qué? Porque el microcrédito se configura en muchos casos como una herramienta que combina elementos de relacionamiento y acompañamiento para forjar ese primer vínculo con el sistema financiero. La siguiente, quisiéramos compartirles cómo se ha visto el comportamiento de las brechas entre distintas categorías sociodemográficas. Y queremos arrancar con una que siempre está en la agenda de desarrollo y puntualmente en la agenda de inclusión financiera. Y es la brecha entre los municipios urbanos y los municipios rurales. Esta clasificación viene de los municipios que, según los resultados o la metodología de la misión para la transformación del campo, se clasifican como municipios en ciudades y aglomeraciones, es la primera categoría, y municipios intermedios, la segunda categoría, que está en esa clasificación que llamamos urbano, y en rural tenemos los municipios rurales y rurales dispersos según esa clasificación. El primer gran mensaje que queremos compartirles es las brechas que existen, tanto en el total de productos de depósito y de crédito como cuando analizamos esas brechas por tipo de producto, ¿no? Algo que destaca también muchísimo es, frente al máximo que observamos en el acceso, sea a productos de crédito o de depósito, el tamaño relativo de la brecha, ¿no? En el caso de los productos de crédito, pues es sustancialmente más grande y pues ratifica muchos de los mensajes que les vamos a compartir a lo largo de la presentación. Y observamos ya frente al comportamiento 2019 y 2022 que la brecha en el total de productos se redujo, pasando de 39 puntos porcentuales a 32 puntos, mientras que en el caso total de los productos de depósito y de crédito, la brecha se amplió. Este resultado, no necesariamente hay un comportamiento lineal entre el total de la brecha entre los productos de depósito y los productos de crédito con el total de la brecha,
por el comportamiento y las dinámicas en las tasas de crecimiento según las categorías de ruralidad, más el comportamiento específico que puede existir puntualmente en el acceso a productos de depósito y transaccionales entre distintas categorías sociodemográficas. Entonces, primer mensaje, retos en la profundización de las finanzas inclusivas en municipios rurales. En la siguiente, les quisiéramos compartir la brecha que existe entre unas cuantas categorías o rangos etarios que hemos identificado. Generalmente, cuando uno observa los datos, bienvenidos a revisarlos en nuestra página web, el punto de referencia en el acceso a productos financieros en términos etarios es el rango que va entre los 41 y los 65 años. Por distintas razones, incluidas las dinámicas del mercado laboral, ese rango etario ha correspondido al rango donde el acceso a productos de depósito y de crédito es generalmente más grande. Entonces, ese es el punto que utilizamos como referencia o como comparación para los otros dos rangos etarios sujetos de este análisis, que es la brecha entre 18 y 25 años y quienes tienen más de 65 años, que recientemente hemos venido poniendo sobre la mesa en términos de agenda de política pública, como las llamadas finanzas plateadas, ¿no? Lo primero que observamos es que la brecha entre los que tienen 41 y 65 años y los menores de 25 años fue en 2019 17.8 puntos porcentuales y esa brecha se redujo a 6.8 puntos porcentuales en 2022. De hecho, estas dinámicas se replican para todas las otras categorías para no entrar en detalle en cada una, pero sí quisiera hacer una acotación y es el poder transformacional de los depósitos de bajo monto, que era lo que Jorge mencionaba en su introducción y que Camilo va a ahondar más adelante. Y es que estos productos en particular en zonas urbanas, según la información más reciente que tenemos, ha facilitado la inclusión financiera de los más jóvenes, nuevamente explorando el vínculo entre aptitudes digitales y la utilización de canales digitales con la inclusión financiera. En la siguiente, Cami, tenemos la brecha entre hombres y mujeres, la brecha de sexo. Aquí, lo primero, no voy a detenerme en la brecha total, pero sí voy a hacer un hincapié en los productos de depósito y en los productos de crédito. Desde los productos de depósito, destaca que la brecha entre 2019 y 2022 creció. Esto significa que el ritmo con el cual en ciertos segmentos en las mujeres ha venido penetrando los depósitos de bajo monto no ha sido lo suficiente como para compensar la penetración de otros productos de depósito tradicionales como la cuenta de ahorros, incluso en menor medida la cuenta corriente. Y en el caso de los productos de crédito, una buena noticia, hemos visto una reducción en la brecha que existe entre hombres y mujeres, seguramente reflejando las oportunidades que se derivan de la utilización de más productos transaccionales como puente para graduarse a otros servicios como los de financiación. En la siguiente, quisiéramos compartirles cuál ha sido la tendencia de los productos de crédito nuevamente en los adultos colombianos. Y acá quisiéramos arrancar con unas perspectivas de cómo ha sido la vinculación al mercado crediticio formal en el último año. Nuevamente, cuando menciono el último año, hablamos de ese periodo entre 2021 y 2022. 2 millones de personas naturales accedieron por primera vez al crédito formal. Esto es un 29% más que en 2021. Y aquí dos mensajes. El primero es que principalmente estas personas ingresan a través de la modalidad de consumo y a través de productos rotativos como la tarjeta de crédito, también con destinación o modalidad de consumo. Y en tercer lugar tenemos el microcrédito. Recuerden que el microcrédito se posiciona como una herramienta de inclusión financiera
por la metodología relacional y de acompañamiento que brinda a las personas y a las unidades productivas. Pero cuando uno contrasta del total de quienes tienen ya un producto en cada una de estas modalidades o categorías, cuántas personas han accedido a financiación, vemos que el microcrédito, digamos, sale a la luz como en una primera posición, nuevamente, reflejando ese mensaje de inclusión crediticia puntualmente en las unidades productivas de baja escala, las más chiquitas, las informales, las que no han tenido cercanía con el sistema financiero formal. En la siguiente, quisiéramos compartirles el indicador de acceso para cada una de las modalidades en acceso a financiación. Como les decíamos al comienzo de la presentación, el indicador de acceso a productos de crédito fue de 1.8 puntos porcentuales, se ubica en 36.2%. La única modalidad que no creció es la modalidad de microcrédito. Y de hecho, esto es un patrón que hemos observado en los últimos años. Yo creo que en la siguiente lámina, Cami, podemos ahondar en el acceso a microcrédito. Observábamos que en 2017 el 9.6% de los adultos tenía acceso al menos a un microcrédito. Esa cifra se ha estancado entre 2021 y 2022, como lo mencionábamos, de hecho, cayó 0.04 puntos porcentuales entre 2021 y 2022, pero esto contrasta con lo que observamos en términos del número de desembolsos por adulto y adicionalmente el monto real promedio de las operaciones desembolsadas en la modalidad de microcrédito. Por el lado del número de desembolsos, vemos cómo entre 2017 y 2020 se observó una caída que casi redujo a la mitad el número de desembolsos por cada 10.000 adultos. En 2020 llegamos a una suerte de valle con 412 desembolsos por cada 10.000 adultos. Recientemente pues observamos un incremento en ese indicador, pero no a la misma velocidad con la que observamos la caída. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el microcrédito o los desembolsos o los nuevos desembolsos que observamos año tras año se han venido rotando o concentrando en las mismas personas o en las mismas manos. Esto implica que si bien hemos observado en el monto real promedio un crecimiento, es decir, tenemos ahí una perspectiva de graduación, ¿no? Porque confío más en esta persona, la conozco más, conozco mejor sus perspectivas de negocio, entonces puedo ofrecerle un monto promedio mayor para financiar sus necesidades de capital de trabajo o de inversión de baja cuantía. Sí persiste un reto en términos de ampliar la torta, especialmente cuando el microcrédito se perfila como esa herramienta transformacional y puerta de entrada al sistema financiero. En la siguiente, vamos a hacer aún un zoom adicional en el microcrédito. Pero esta gráfica es bastante diciente, nos gusta mucho compartirla porque habla de cómo se han configurado nichos de atención en los distintos tipos de entidades que son sujeto de este análisis. Primero, esos valores que ven en la parte de arriba en paréntesis corresponden al monto promedio de salarios mínimos mensuales legales vigentes en cada una de las barras. El porcentaje que ven en paréntesis en la parte de abajo corresponde al número de desembolsos en cada uno de esos corchetes o en cada uno de estos rangos. Y adicionalmente, tenemos la descomposición o la desagregación del número de desembolsos por tipo de entidad. Entonces, lo primero es que en términos de los bancos de nicho, estas son todas instituciones que son vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Cami me precisará, creo que son 5. Hay una concentración mucho más visible en operaciones de bajo monto. Y a medida que aumentamos el monto promedio
desembolsado, vemos que la participación de estas entidades se reduce. Esto contrasta, por ejemplo, con el comportamiento de la banca pública, en el que hay una mayor participación en los desembolsos más altos, seguramente por uno de las perspectivas de graduación que mencionábamos antes y adicionalmente por las necesidades de financiación en el sector rural y en particular en el sector agropecuario. Y adicionalmente, desde las ONG microfinancieras, estas son instituciones que no son vigiladas, pero que contribuyen significativamente con las colocaciones de microcrédito, vemos una tendencia similar, aunque un poco más homogénea, que los bancos de nicho, donde hay una mayor participación relativa en los montos más chiquiticos y a medida que aumentamos el monto promedio desembolsado, se reduce su participación en el mercado. Cami, pasemos a la siguiente. Aquí quisiéramos hacer rápidamente un resumen o un decálogo cuando cruzamos las categorías sociodemográficas, hombres, mujeres, rangos etarios y niveles de ruralidad. Lo primero es que el microcrédito promueve la inclusión crediticia rural. El indicador es más chiquito en ciudades y crece a medida que los municipios se hacen más rurales. Y adicionalmente, los desembolsos por adultos y el monto promedio desembolsado aumentan con la ruralidad. Voy a detenerme en el segundo punto, voy a pasar al tercer punto que tiene que ver con la penetración del microcrédito en términos de sexo. Observamos que es heterogénea. Lo primero es que, aunque hay una diferencia muy chiquitica, 0.6 puntos porcentuales, el acceso de los hombres es más grande que el de las mujeres y el monto promedio desembolsado es también mayor para los hombres, pero esa diferencia en el monto promedio desembolsado entre hombres y mujeres se reduce a medida que aumenta la ruralidad. Entonces, este es un mensaje nuevamente importante que se complementa con el primer punto y el rol de las microfinanzas a nivel rural. En la siguiente quisiéramos compartirles las perspectivas de una modalidad, que de hecho es una modalidad de crédito adicional a la modalidad de crédito de consumo, bueno, tradicional, y es un instrumento que nuevamente permite o facilita la inclusión financiera de quienes no han accedido, al menos con esta modalidad en el pasado, a operaciones activas de crédito, pero que adicionalmente permite hacer una conjunción con canales digitales, como muchas de las billeteras que Jorge mencionaba al inicio de la presentación. Hemos visto que el crédito de consumo de bajo monto es incipiente, pero que tiene unas perspectivas de crecimiento bastante rápidas, ¿no? El número de desembolsos por cada 10.000 adultos pasó de 80 a 120 en el periodo de referencia, 2021-2022, y el monto promedio pasó de 1.1 a 1.2, 100.000 pesos adicionales, pero el punto no está allí, el punto está en cuántas personas acceden a esa modalidad. El propósito de esta metodología, como su nombre lo dice, es facilitar, digamos, de manera rápida, con montos cortos y plazos cortos, necesidades de financiación. Dos, el crédito de consumo de bajo monto como herramienta para el cierre de brechas de género. En casi todos los análisis que hemos hecho, el crédito de consumo a bajo monto tiene una mayor penetración entre las mujeres. Las mujeres, de hecho, obtuvieron un mayor número de estos y adicionalmente recibieron montos más altos en cualquier tipo de institución financiera que coloca esta modalidad. Puntualmente destacan los establecimientos de crédito, donde la distribución de los créditos otorgados fue 65.2% para mujeres, mientras que en los montos fue similar, 68%. Y creo, Cami, que con esto terminamos el barrido general de las cifras en inclusión financiera, más la profundización en crédito, para ya darle paso a los productos de depósito y transaccionales, acceso a empresas y seguros.
Súper. Gracias, Michael, por la presentación inicial sobre los temas de crédito. Yo voy a concentrarme un poco en los temas de depósito, en los temas de empresas y, como mencionó Michael, en los temas de cobertura y seguros. Como lo mencionaba Michael en el inicio, pues el acceso general un poco sobre los productos de depósito, que pueden ser cuentas de ahorro, depósitos de bajo monto o billeteras o Nequi y Plata, como lo conocemos generalmente. En 2022, pues el indicador se ubicó en 91,3, aumentó 2,2 puntos porcentuales frente al año anterior. Y esto, digamos que viene en aumento y la mayoría de los, pues, digamos, estamos muy cerca de que la mayoría de los colombianos cuente con alguno de estos productos de depósito y transaccionales y en algunos casos de ahorro. Sin embargo, el uso de estos productos pues aún tiene un rezago bien importante frente al indicador de acceso, el uso que lo calculamos nosotros internamente como el número de adultos que tienen uno de estos productos y lo han usado en los últimos 6 meses sobre el total de la población. Eso nos da para el cierre de 2022 el 75% de la población adulta en Colombia pues ha usado en los últimos 6 meses este tipo de productos de depósito y transaccionales. El uso pues también viene creciendo en los últimos años y específicamente pues en el último creció 3,2 puntos porcentuales. Entonces digamos que en perspectiva general los depósitos o el acceso y el uso a los productos transaccionales y depósito pues viene creciendo y creció en el último año. Tal vez los dos productos más importantes de depósito y transaccionales son las cuentas de ahorro y en los últimos años los depósitos de bajo monto, que como ya les comenté, pues son las famosas billeteras como los conocemos o los productos simplificados o digitales como de Nequi, DaviPlata y otros depósitos obviamente también relevantes en el mercado. Y si comparamos la gráfica de la derecha con la de la izquierda, pues vemos que la de la derecha es el indicador de acceso y uso a cuentas de ahorro. Y digamos que desde 2019 ha tenido una tendencia constante de alguna forma, ha crecido relativamente muy poco en los últimos años y el uso de la misma, digamos, se ha comportado de la misma manera. En el último año, pues sí creció 1,5 puntos porcentuales, pero si comparamos con el indicador de acceso y uso en los últimos años, la tendencia de los depósitos de bajo monto, pues sí ha venido creciendo y creciendo mucho. Vemos que en 2019 pues solamente el 17,4% de la población adulta contaba con uno de estos productos, pero en el 2022 ya son 62,3%, por ciento de los adultos en Colombia tiene uno de estos productos de bajo monto. Entonces, el cambio ha sido significativo y claramente la pandemia y las tendencias de digitalización que se consolidaron en la pandemia fomentaron un montón el acceso a estos productos. Sin embargo, pues hay unos retos importantes en la regulación y en la supervisión y en la interoperabilidad específicamente de estos productos que tal vez están, digamos, un poco disminuyendo la velocidad con que pues se han venido creciendo el acceso entre la población colombiana en estos productos. De igual forma, pues es un crecimiento importante, son productos de bajo monto que en algunos casos, en la mayoría de los casos, no tienen, digamos, no requieren pagar impuestos del 4 por mil hasta ciertos montos, entonces eso le permite a la población de más bajos ingresos, pues, acceder al sistema financiero a través de estos productos. Viéndolo, pues, desde otra perspectiva, vemos que, por ejemplo, la gráfica de la izquierda, el verde más oscuro, es una medida un poco de penetración de las cuentas de ahorro por adulto frente a los depósitos de bajo monto por adulto y vemos, pues, como lo mencionaba ahora, que la penetración es consistente con el acceso inclusivo a estos productos. Las cuentas de ahorro pues han tenido un crecimiento relativamente estable frente a los depósitos de bajo monto, que es la línea más clara, pues ha venido creciendo en los últimos años, como lo mencioné.
Cuando ya revisamos el saldo, pues el saldo promedio en las cuentas de ahorro en general se acerca a los 3,6 millones de pesos, 3,8 y ha estado aproximado a esos montos. Pero cuando ya comparamos el saldo promedio que existe en los depósitos de bajo monto, pues los depósitos de bajo monto sí tienen un saldo muchísimo menor. Digamos, en 2020 eran de 29.000 pesos, aumentó en 2021 a 91.000 y en 2022 se mantuvo en 71.000 pesos. Obviamente todo esto a precios de 2022. Eh, entonces, digamos que aquí un poco la hipótesis que la hemos contrastado con también las encuestas de demanda, es que son productos que han venido pues, siendo utilizados por la población colombiana para recibir recursos, pero digamos, siempre son utilizados para hacer operaciones de cash out o retiros en efectivo en cajeros automáticos o en corresponsales bancarios. Yo creo que tenemos que seguir avanzando en los temas de interoperabilidad, pagos, que el Banco de la República pues está trabajando en el sistema de pagos inmediatos, y yo creo que eso puede ser un componente muy importante para disminuir el uso del efectivo por lo menos entre este tipo de productos transaccionales. Un decálogo rápido sobre las brechas de los depósitos de bajo monto en el país, pues como les mencionaba Michael, digamos, hay unas diferencias por rangos de edad y ruralidad. Los jóvenes en las ciudades, tanto hombres como mujeres, son los que más tienen los depósitos de bajo monto, cerca del 85%. Sin embargo, en otros niveles de ruralidad, en municipios mucho más rurales o mucho más alejados, o más bien menos poblados, los adultos jóvenes pues dejan de tener los depósitos, pues dejan de tener depósitos de bajo monto en comparación con las ciudades o los municipios más urbanos. Eh, Hay diferencias también por rangos de edad y sexo. Los hombres entre 18 y 40 años tienen más depósitos de bajo monto que las mujeres, pero esta tendencia se revierte un poco con las mujeres mayores de 41 años, y esto puede estar relacionado con lo que mencionaba también Jorge al inicio sobre los programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas en el país, específicamente el de Familias en Acción, que un gran volumen de las beneficiarias de estas transferencias están concentradas más o menos en esta edad. Entonces esto puede estar relacionado con estos programas. Claramente, pues por un tema de ciclo de vida, los adultos mayores son los más rezagados en estos productos, tienen más productos pues un poco más tradicionales de alguna forma, como los CDTs o las cuentas de ahorros, y esto pues es entendible, como lo mencionaba, por el ciclo de vida de las personas. Aquí queremos, pues, y quisimos en este reporte hacer algo, ir un poco más allá. Nosotros generalmente publicamos la información sobre el número de personas jurídicas que tienen productos financieros, pero no teníamos, digamos, una medida específica sobre cuántas personas jurídicas hay en el país. Y lo que hicimos para este reporte fue identificar personas jurídicas que tuvieran algún tipo de formalidad en el país, entre comillas, y digo entre comillas porque la formalidad puede ser vista desde muchas dimensiones, y en la dimensión que nosotros elegimos muy convenientemente para revisar estas personas jurídicas fue los registros activos en las cámaras de comercio en el país, y precisamente lo hicimos a conveniencia porque el registro único empresarial y social de Confecámaras nos permite identificar cuáles de las empresas en el 2022, específicamente las personas jurídicas, tenían un registro activo en Cámara de Comercio, y esta es, digamos, una dimensión de formalidad que puede ser vista, pues, como lo mencioné, desde muchas ópticas y dimensiones, pero lo hicimos a conveniencia precisamente por la disponibilidad de los datos. Identificamos esas empresas, personas jurídicas con registro activo en Cámara de Comercio, y revisamos cuáles de estas empresas tenían productos financieros precisamente para crear un indicador
inclusión financiera o varios indicadores de inclusión financiera de las empresas, específicamente las personas jurídicas. Entonces encontramos que el 73,3% de las personas jurídicas con un registro activo tiene al menos un producto financiero y esto pues es un gran logro. Yo creo que es un avance bien importante que de las unidades productivas en el país cuenten con herramientas financieras, tanto de depósito como de crédito y otras adicionales, que les permitan sortear un poco sus ciclos de ingresos pues en su actividad. Cuando ya lo desagregamos, vemos que en el 2019 el acceso general de las personas jurídicas con registro activo en cámaras era cerca del 70%, disminuyó claramente en el 2020 y ha venido aumentando pues en 2021 y 2022 por las razones que Michael ya les mencionó, que están muy asociados también a las razones de por qué el indicador de acceso ha venido creciendo para los adultos. Creció en el último año en 4,1 puntos porcentuales. Cuando ya lo revisamos para depósitos, vemos que pues tiene una tendencia similar al acceso en general, se comporta muy parecido, creció mucho más en el último año, 7,9 puntos porcentuales, y el de la derecha, el acceso a crédito o a financiamiento formal, vemos que ha venido descendiendo, y esto digamos que nos prende unas alarmas y nos prendió unas alarmas tal vez desde el año pasado y por eso tuvimos, pues, digamos, tuvimos la motivación bajo la dirección del Ministerio de Hacienda y el Gobierno Nacional de implementar la estrategia de inclusión crediticia para la economía popular, eh, porque los indicadores de acceso a crédito pues han venido creciendo tanto en adultos como en empresas. Pasó de 30,2 en 2020 a 27,3 por ciento pues en 2022 con una reducción de 1,2 puntos porcentuales. Y yo creo que aquí podemos hacer un llamado muy importante a buscar fuentes alternativas de financiamiento para este tipo de empresas y en general para todas las empresas en el país. Y yo creo que pues, es precisamente con ustedes y en este espacio que podemos discutir estrategias alternativas de financiamiento y con ello me refiero pues a la búsqueda y la profundización de que más empresas y más empresas de menor tamaño estén vinculadas al mercado de capitales o tengan una relación mucho más cercana con el mercado de capitales. Yo creo que eso es un elemento muy importante y estamos dando un poco la discusión internamente entre el gobierno para avanzar en esa agenda. Hay otras desagregaciones interesantes. Yo quisiera como dar dos mensajes aquí importantes. Por ejemplo, cuando vemos la desagregación por tamaño empresarial, pues son las empresas más pequeñas, las microempresas, las que tienen menor acceso a productos financieros en general. Y cuando lo revisamos por sectores, pues vemos que el sector comercio de las personas jurídicas con registro activo en Cámara de Comercio son las que tienen un indicador de acceso mucho más bajo que el resto de empresas. Y estas son pues servicios, industria y las empresas del sector agropecuario. Haciendo otra desagregación más importante, vemos que pues digamos, el acceso a crédito de las empresas, de las microempresas es muy bajo, es del 15,8%, viendo las barras de más abajo. Las barras de la mitad pues indican la edad, un poco la antigüedad de la empresa y las empresas nacientes que están entre 0 y 2 años. Pues solo el 5% de las personas jurídicas de este tipo acceden a financiamiento y el sector servicios, pues, digamos, accede en mayor proporción a estas estrategias, digamos, a estos mecanismos de financiamiento. Entonces, yo creo que hay unos resultados bien interesantes y creo que la profundización del financiamiento y las herramientas de financiamiento formal de estas empresas es muy importante y seguimos, yo creo que es una tarea bien importante que entre el sector financiero, tanto público como privado, tiene que dar y tiene que profundizar para precisamente otorgarle estrategias alternativas de financiamiento a las empresas en el país. Rápidamente, aunque creo que ya se me está acabando el tiempo, voy a hacer unos barridos generales sobre la cobertura, la transaccionalidad y los seguros en el país. Yo creo que un mensaje central sobre cobertura y transaccionalidad en el país es que
digamos, la expansión de los servicios financieros ha permitido reducir el número de municipios con presencia financiera o cobertura financiera vulnerable en los últimos años. Los corresponsales han sido pues una herramienta fundamental para que las personas en municipios mucho más alejados del centro del país y con más, digamos, mayores problemas de acceso e infraestructura puedan acceder a servicios financieros. Yo creo que eso ha sido una apuesta de banca a las oportunidades en los últimos años y hemos visto cómo en todos los municipios en el país pues hay por lo menos un corresponsal bancario disponible para la población que allí vive. Los servicios financieros, digamos, digitales siguen creciendo y siguen teniendo una preferencia. Yo creo que todavía hay unos retos importantes, pero digamos la tendencia sigue siendo al alza. Y pues todavía existen retos en cuanto a la consolidación del mercado de seguros. Como les mencionaba, pues los corresponsales pues han crecido o los contratos o los números de contactos físicos o puntos físicos relacionados con corresponsales han venido crecieron en el último año en 21,3 puntos porcentuales y los datáfonos en segundo lugar en 19,2 puntos porcentuales. Las oficinas y los cajeros automáticos pues vienen en descenso, no, pues desde los últimos años hemos venido que las oficinas ya no son el canal preferido precisamente en pro de los corresponsales y el acceso a servicios financieros digitales. El número de corresponsales que ha venido creciendo, el número de municipios que ha, digamos, tenido un crecimiento en el número de corresponsales activos es consistente en todas las 4 clasificaciones de la misión para la transformación del campo. En cerca del 80-82% de los municipios en cada una de esas categorías ha habido aumentos en el número de corresponsales activos. Entonces yo creo que el canal de corresponsalía sigue siendo un canal muy importante y se sigue consolidando como uno de los principales. Cuando llevamos un poco de la transaccionalidad, vemos que el número de tarjetas por cada 10.000 adultos de débito ha venido creciendo, pero como lo mencionaba Michael, tal vez vemos que en el mercado de crédito sí ha habido algún tipo de concentración en pocas manos de los créditos. Yo creo que la penetración de las tarjetas de crédito también menciona y da cuenta un poco de ello. Y ya cuando vemos un poco la participación de las operaciones realizadas en canales digitales, vemos que desde 2018 prácticamente todas las consultas o las operaciones no monetarias, consultas de saldo y otras consultas adicionales se hacen a través de canales digitales. Pero cuando vemos las operaciones monetarias como operaciones de cash in o de cash out o específicamente depósitos, retiros, pagos, transferencias y demás, esas operaciones aún tienen, pues digamos, un componente bien importante a través de otros canales que no son los digitales. Ha venido creciendo, en 2020 pues creció bastante. En el 2021 disminuyó un poco, pero en el 2022 hubo una recuperación y cerca del 40% de esas operaciones monetarias se hacen a través de canales digitales. Y finalmente, un poco sobre el papel de los seguros. Yo creo que el mercado de los seguros está, digamos, cada vez siendo mucho más maduro, está siendo mucho más diversificado y mantiene pues una expansión importante. Sin embargo, los microseguros, que son los seguros un poco que pues permiten que la población de menos ingresos en el país o más vulnerable pueda acceder a este mercado que seguramente en estos cambios tan importantes por ejemplo, ante los fenómenos del niño y la niña, específicamente el último, los microseguros pueden ser una herramienta bien importante para enfrentar el riesgo en hogares de menos ingresos. Yo creo que aquí hay una tarea bien importante en la penetración de microseguros. En general, pues la mayoría de las primas en general están asociadas a pólizas consideradas como obligatorias, como SOAT y otro tipo de primas obligatorias. Y los canales preferidos para, digamos, acceder a primas y a seguros en general son las tiendas y grandes superficies. Yo creo que son más usados.
ha venido aumentando pues el número de aseguradoras en el país y el número de aseguradoras que venden o que comercializan microseguros. En general, yo creo que esos son los grandes mensajes en esta última sección. Eh, Les doy muchas gracias por la asistencia. No sé si tal vez Michael me quiera complementar en algún mensaje. Creo que ya estamos a tiempo de terminar esta presentación. De nuevo, muchas gracias y muchas gracias al equipo de la AMB. Cami, yo creo que ahí está el pelo las últimas secciones del reporte. Quisiera darle ya la posta al equipo de AMB para que continuemos con la metodología de la sesión. Listo, Michael. Muchas gracias a ti también, Nicolás, por la participación. Ahora la palabra la tiene Javier Cadena, quien va a moderar la sesión de preguntas. Invitamos a los asistentes a que mientras tanto puedan ir dejándonos sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas o en el chat. Bienvenidos para poderlas leer después. Estás en mute, Javier. Listo, perfecto, muchas gracias. Gracias. Agradezco la invitación de la AMB para moderar, digamos, las preguntas. Felicitar a Nicolás y a Michael por su presentación muy completa de lo que ha sido, digamos, actualizado 2022 de lo que pasa con la inclusión financiera. Yo inicialmente tendría una pregunta, digamos, general en términos del balance, digamos, de estos últimos 10 años, digamos, cuáles han sido como esos grandes logros, grandes logros y como los retos más importantes, las barreras a que se han tenido que enfrentar, digamos, el tema de la inclusión financiera para llegar, digamos, a lo que ustedes nos muestran, digamos, una situación que en promedio mejora. Digamos, uno ve el tema de la pandemia y claro, ahí ve unos indicadores que cambian, pero viene ahora nuevamente, digamos, el dinamismo de esos indicadores de inclusión financiera. Entonces, eso y un poco como, si ustedes tienen ya como esa agenda definida a futuro de cómo esos retos, esos cuellos de botella, incluso preguntarles cuál ha sido o cuál considera que ha sido el principal cuello de botella para que esos porcentajes sigan mejorando. Buenísimo. Yo tal vez arranco, Cami, con algunas apreciaciones y por supuesto bienvenidas tus comentarios para complementar lo que menciono yo. Sobre cuáles han sido los principales hitos, Javier, quisiera hacer hincapié en tres cosas. Lo primero es y me voy a volver, tú mencionaste una década, 10 años, pero voy a hacer un poco de trampa y me voy a devolver unos cuantos años antes a el nacimiento de Banca de las Oportunidades. Yo creo que Banca de las Oportunidades ha sido por un lado, una innovación en términos de política pública en Colombia. Normalmente lo que uno ve en otras latitudes y en Latinoamérica y en el Caribe en particular es que la agenda de inclusión financiera y de educación financiera sea en el Banco Central, o el equivalente, ¿no?, al Banco de la República en Colombia, está en la Superintendencia Financiera, está en el Ministerio de Hacienda, que está bien, pero que exista una institución que respire en el día a día inclusión financiera. Creo que sirve mucho para lo que Jorge mencionaba al comienzo, y es articular los esfuerzos públicos y privados para el cierre de brecha. Entonces ese es como un primer mensaje, y solo para cerrarlos, tiene que ver con la institucionalidad de la inclusión financiera que se ha forjado en el país. Hoy tenemos particularmente la Comisión Intersectorial para la Inclusión y la Educación Económica y Financiera. Tenemos un COMPES también que refleja esa institucionalidad, y en el pasado hemos lanzado también estrategias de inclusión y educación financiera. Entonces, este es como un primer granito. El segundo tiene que ver con las innovaciones regulatorias que han permitido hacer el tránsito a canales de atención y puntos de distribución físicos y digitales, como los corresponsales bancarios, y más reciente, los corresponsales móviles y los corresponsales digitales. Seguramente Cami puede complementar lo que menciono, pero solo para dar un dato que nos parece bastante interesante. Hoy todos los municipios del país
tienen al menos un punto de acceso al sistema financiero. Y Camilo mencionaba en su presentación que el gran habilitador ha sido el canal de corresponsales. Los corresponsales representan una alternativa al montaje operativo y a los costos que implica llevar una oficina a zonas más apartadas, a zonas rurales y a zonas intermedias, incluso en algunos casos a zonas periurbanas. Entonces, desde 2015, Colombia tiene ese granito y tenemos al menos una forma de ofrecer servicios financieros formales a través de redes de cash-in y de redes de cash-out, puntualmente los corresponsales. Y lo tercero tiene que ver con, por supuesto, desde el punto de vista regulatorio, la habilitación de servicios financieros digitales inclusivos. Puntualmente, la utilización de depósitos o cuentas a la vista que utilizan un mecanismo simplificados de apertura. Entonces, esto lo que ha hecho es que las personas que en el pasado habían enfrentado restricciones para vincularse al sistema financiero formal a través de productos de depósito, sea por ejemplo cuentas de ahorro, pues hoy la vida es mucho más sencilla para poder utilizarlos. Y sobre los grandes retos, pues yo creo que el gran reto está en el cierre de brechas, que en el cierre de brechas puntualmente entre zonas urbanas y zonas rurales. Yo creo que hay una deuda pues muy importante con seguir profundizando los servicios financieros en zonas rurales, seguir entendiendo las dinámicas del sector agropecuario para profundizar, por ejemplo, esquemas de aseguramiento voluntarios que vayan más allá del aseguramiento obligatorio y el aseguramiento inducido. Y, por supuesto, seguir desentrañando el reto de acceso a financiación formal, ¿no? Que ahí hay un montón de cosas, nos llevaríamos toda la sesión conversando sobre esto, pero solo para precisar que desde el punto de vista idiosincrático hay retos. Entender la financiación como una herramienta de crecimiento en las unidades económicas o productivas más bajas. Desde el punto de vista de la oferta, hay retos en poder crear productos y servicios financieros y de financiación puntualmente mucho más ajustados a las necesidades de las unidades productivas más chiquitas. Y desde el punto de vista del entorno, seguir potenciando estrategias como el sistema de pagos inmediato, el Banco de la República y adicionalmente la generación de información a través de estrategias como el Open Data. Si quieres, Cami, te doy la posta para que complementes lo que mencioné. Sí, súper. Yo creo que esas son estrategias bien puntuales sobre temas bien específicos que me parece, digamos, que recogen muy bien, digamos, como las discusiones internas en banca sobre cuál es el futuro y qué es en lo que debemos trabajar. Sin embargo, pues desde la historia, banca ha sido pues un programa pequeño, digamos, no ha tenido, digamos, un alcance tan grande para promover, digamos, todas las estrategias de inclusión financiera en general que quisiera, digamos, implementar, precisamente porque hay un número de agentes bien numeroso que está, digamos, haciendo pues la tarea en el día a día. Y desde el último año nuestra conversación se ha centrado un poco en el papel de la banca de desarrollo y cómo desde Banca de las Oportunidades apoyamos a la banca de desarrollo para generar que, digamos, en ciertas nichos del mercado o en ciertas partes del mercado, pues se corrijan las fallas que tal vez existen, se puedan apoyar a las entidades financieras, tanto público como privadas, para desarrollar capacidades, desarrollar tecnología y podamos, digamos, cumplir con las metas de alguna forma con un alcance mucho mayor que el que tiene Banca de las Oportunidades. Y en ese sentido, pues hemos venido conversando con, de alguna forma, primos hermanos como el Fondo Nacional de Garantías. En general, todas las instituciones del Grupo Bicentenario han sido súper receptivas en las estrategias que hemos querido implementar
en banca en el último año. Yo creo que eso ha sido un avance bien importante para el programa y yo creo que eso puede tener un impacto bien esperado en las estrategias de inclusión financiera en general que tenemos. Ok, muchas gracias. Sí, como decía Michael, podemos quedarnos años enteros hablando del tema, excelente. Otra cosa importante, ya un poco más técnica, es en cuanto al indicador que ustedes dan de acceso de 92.3. Hablan básicamente de que tienen un producto de depósito, transaccional o de crédito. La pregunta es, quisiera saber, esa parte transaccional, ¿qué tanto pesa en el indicador? Porque pues, digamos, uno lo ve que todos los días eso crece. Y segundo, si esa parte, como ustedes mencionaban, digamos, de depósitos tan pequeños que no sé si son tratados de pronto como depósitos o no en la estadística, cuando te consignan en Nequi, por ejemplo, y qué tanto en promedio, si tienen alguna estadística de cuánto dura esa plata ahí, un poco para mirar realmente también si ese canal, digamos, puede llamarse un depósito o si realmente es simplemente algo muy transaccional, muy pasajero, en donde consigna si tienen algunas estadísticas sobre eso. Y asociado a esa pregunta, los porcentajes, digamos, si ustedes tienen unas metas, obviamente llegar al 100%, pienso que llegar al 100% en cuanto a productos de uso de productos de crédito, pues habrá personas que nunca van a cambiar y nunca van a querer tener un producto de crédito. Seguramente, como decimos nosotros en el lenguaje cotidiano, coloca la plata debajo del colchón. Entonces, no sé si tienen unas metas, digamos, ya a donde llegan y saben que de ahí ya no van a pasar y ya es más bien tratar como de mantenerlo, o sea, en cuanto a la construcción de esos indicadores que ustedes nos mostraron. Sí, si quieres adelante, Cami, que tú abordaste esa temática y te complemento si hay oportunidad. Dale. Sí, hay como lo que mencionabas inicialmente sobre el tema del indicador de depósito y bueno, un poco como la relación del indicador de depósito y el de crédito sobre el general. Yo creo que es, digamos, el indicador de depósito jalona completamente el indicador general, o sea, prácticamente el indicador general de acceso a productos financieros es determinado por el indicador de depósitos y esto es precisamente por pues, la difusión un poco de, digamos, los productos transaccionales en el país, tanto cuentas de ahorro en general como los depósitos de bajo monto que han tenido en los últimos años. Eso para responderte como la primera parte, yo creo que es completamente, el de crédito tiene una tendencia completamente similar al indicador de acceso en general. En algunos casos, pues nos hemos, de hecho, aumentado el de depósitos, ha aumentado el de crédito y como lo mencionábamos en la presentación, pues ha aumentado el general, ha aumentado el de depósitos, pero el de crédito pues ha venido en descenso. Entonces ahí vemos como un poco como que esos dos indicadores de depósito y de crédito en algunos casos pueden ir hasta en contravía. Entonces sí, completamente el indicador de depósitos jalona al general. Sobre el tema de digamos, de los datos y las estadísticas que tenemos sobre el dinero que tienen pues, digamos, las personas en los depósitos de bajo monto. Lamentablemente, pues esa información no la tenemos tan desagregada. Esa información la tenemos es desagregada a nivel nacional, a nivel nacional y por entidad, y también la tenemos, digamos, como a ciertos cortes, a corte del primer trimestre, del segundo, del tercero y del cuarto, y con base, digamos, como con esos cortes de cuánto tienen las personas a final de mes en las entidades y en esos productos, pues promediamos y identificamos cuánto tienen las personas allí en sus cuentas. Creo que es una medida, pues no es aproximada y digamos que puede tener algunas variaciones, como tú lo dices, porque pues hay un día a día de transaccionalidad y de retiros que pues en general todos hacemos, o las personas que tienen productos financieros en general hacen. Pero sí nos da una medida en promedio de cuánto las personas pueden tener en estos productos. Otra fuente adicional de información que también tiene unos asteriscos importantes es las encuestas que nosotros hacemos. Hacemos unas encuestas periódicas de demanda que tienen mucha más información, digamos, más rica en términos de
dónde paga, con qué paga el arriendo, si a través de una cuenta de ahorros, en promedio cuánto pues dinero tiene y demás, que creo que pues son cortes obviamente más distantes en el tiempo, pero que sí también le permiten a uno complementar mucha información. Entonces creo que tal vez es al punto donde quieres llegar, pues nos aproximamos, pero no alcanzamos a llegar hasta allí. Y no sé si me faltó algo por responder. No, básicamente era eso. Tal vez una tercera pregunta ya para abrir también de pronto si tienen preguntas los invitados. No sé si entre sus próximas, digamos, mediciones, ya que estamos hablando, digamos, de los temas estadísticos, de ampliar de pronto el informe, de pronto ustedes tengan considerado el tema de acceso de las empresas al mercado de capitales. Si es posible, o si han tratado o han avanzado, o piensan en algún momento tener como información sobre ese tema. Sí, bueno, hay cualquier cosa me complementas, Mike, pero precisamente estamos tocando un poco base con la Superintendencia Financiera de Colombia, porque pues dentro de la estrategia de inclusión crediticia que lanzamos el año pasado, que tiene varios componentes y que precisamente están dándonos el primer paquete de medidas de crédito por primera vez para la economía popular. Dentro de esa gran estrategia, una discusión que hemos tenido con la Superintendencia Financiera y con el Banco Mundial es cómo promovemos el acceso a nuevos jugadores en el mercado de capitales y hemos tenido pues conversaciones preliminares y es un tema que se ha puesto sobre la mesa en esas conversaciones y el Banco Mundial había trabajado unos temas preliminares hace unos años y digamos que se paró en algún momento, pero sí están muy interesados como en retomar esa conversación y cómo lo hacemos, cómo vemos digamos, los aspectos normativos y regulatorios y también de capacidades, ¿no? Yo creo que aquí las capacidades técnicas y en general financieras y contables son completamente relevantes para acercar a esta población al mercado de capitales. Habiendo dicho eso, pues es una conversación muy preliminar, aún es muy incipiente, pero sí hemos venido teniendo la conversación para ello. Y yo creo que aquí las entidades del Grupo Bicentenario pueden ser muy relevantes para tanto apoyar en capacidades financieras y no financieras a las empresas para acceder a fuentes de financiamiento alternativas como es el mercado de capitales. Ok, excelente, gracias. No sé, Edinson, si tienes ahí preguntas de los asistentes o podemos hacer otra pregunta adicional. Hay un par de preguntas en el chat, Javier. No sé si tú me ayudas de pronto. Listo. Y si hay tiempo, pues podemos hacer otra pregunta adicional. Dependiendo. Listo, acá hay una pregunta de Andrés Felipe Ruiz que nos habla sobre la brecha en tasas de interés en crédito que se le da a una persona en zona rural y en zona urbana. Entonces, si nos cuentan un poco de eso. Y nos pregunta si saben cuántas personas han dejado el gota a gota. Yo creo que eso sí ya es mucho más difícil, pero les dejo ahí la pregunta por si tenemos alguna forma de darle respuesta a Adrián, perdón. Si quieres, Michael, si quieres, puedes responder. Yo respondo la del gota a gota, que esa me la sé. Listo. Si quieres, arranco entonces con la de tasas de interés. En el informe no tenemos desagregación de tasas de interés por modalidad y particularmente en categorías urbanas y rurales, pero sí quisiera dejar unas apreciaciones sobre la mesa. Por ejemplo, en el caso de la tasa de interés del microcrédito, herramienta que funciona tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, lo que vemos es que esa composición de la tasa de interés tiene distintos, elementos. Un elemento que tiene que ver con el nivel de riesgo de la persona que está siendo sujeta de las políticas de originación de la institución financiera, ¿no? El segundo componente tiene que ver con las fuentes de fondeo que necesita esa institución financiera para poder colocar esos créditos a través de operaciones activas. Y la tercera tiene que ver con los costos como tal de originación, en particular los costos operativos, ¿no?
En el caso del microcrédito, por ejemplo, la tasa de interés, en ella hay un peso mucho más grande de los costos operativos de originación, precisamente por la naturaleza de esa tecnología microcrediticia. Y es que yo voy, me convierto como una suerte de asesor espiritual de la unidad productiva. Entonces voy, lo visito, miro cómo, porque gran parte de los retos en financiación es la información está, pero no está estructurada. Entonces la metodología de microcrédito lo que hace es ir a observar y a construir esa información para efectos de perfilar, digamos, a esta unidad productiva. Entonces, cuando uno contrasta cuáles son las necesidades operativas de originación, por ejemplo, en zonas urbanas versus en zonas rurales, lo que uno presumiblemente cree es que esos costos de originación son mucho más elevados en zonas rurales donde la población pues está más dispersa, donde el esfuerzo, digamos, del oficial de crédito es mayor. Y adicionalmente, en los segmentos que han estado tradicionalmente desatendidos, sobre los cuales no se tiene, digamos, suficiente información para perfilarlo, sea a nivel individual o sea a nivel colectivo, ese componente que mencionaba de perfil o de gestión de riesgo de la tasa de interés también es más elevado. Entonces, uno en la práctica sí podría observar, en especial en la modalidad de microcrédito, salvo, digamos, excepciones particulares o puntuales, que las dinámicas en las tasas de interés sean más altas en municipios rurales, en particular en la metodología de microcrédito, por lo que les menciono, porque son segmentos desatendidos y porque el esfuerzo de originación es mayor. Pero digamos, son parámetros que están objetivamente explicados en esa diferencia que uno observa entre municipios urbanos y municipios rurales. Lo segundo es que, reconociendo esa diferencia en las perspectivas de originación entre municipios urbanos y rurales, recientemente la Superintendencia Financiera de Colombia lanzó, si no me equivoco, es el decreto 4, bueno, no la superintendencia, el Ministerio de Hacienda lanzó el decreto, si no me equivoco, 455, que ya fue reglamentado en una circular por la Superintendencia Financiera, que recoge mucho de lo que estoy mencionando. Y es cómo uno, para efectos de certificar el interés bancario corriente, cómo reconozco que hay diferencias en los procesos de originación en municipios urbanos y rurales, pero adicionalmente en las actividades que son productivas versus las actividades no productivas, es decir, el destino del crédito. Lo voy a utilizar para capital de trabajo, inversión de baja cuantía, o lo voy a utilizar para financiar, digamos, cosas que tienen que ver más con las necesidades de consumo del hogar, por ejemplo. Entonces, simplemente para mencionar que si bien no tenemos esos indicadores agregados, lo más importante o el principal mensaje es que esas diferencias en las tasas de interés que uno observa entre municipios urbanos y rurales seguramente vienen de explicaciones objetivas en el perfil de riesgo y en las necesidades operativas de originación. Adelante, Cami, con lo de financiación informal. Sí, digamos que cuando indagamos esta pregunta, digamos, puede ser relevante desde dos puntos de vista, sobre las personas en general, las personas naturales o los adultos en Colombia que acceden a financiamiento, y sobre, digamos, las unidades más pequeñas que también requieren, pues tienen unas necesidades de financiamiento bien importantes. Entonces, cuando lo vemos por el lado de los adultos, vemos que más o menos el 5 o el 6% de los adultos en Colombia cuentan o han solicitado algún tipo de crédito informal. Y esto ha venido, digamos, decreciendo en los últimos años. Pero cuando lo vemos al nivel de los micronegocios o de las unidades más pequeñas productivas, vemos que el acceso a financiamiento de estas unidades sí ha venido creciendo. Y no es de alrededor del 5% como lo indican pues, las encuestas que hemos realizado para los adultos, sino crece cerca al 15 y al 16%. De hecho, antes de la pandemia, en el 2019, era de alrededor del 16% y aumentó cerca del 18%. Entonces,
cuando uno lo mira desde esas dos perspectivas, sobre los adultos no ha crecido, ha venido descendiendo, pero sobre las unidades productivas más pequeñas, pues sí ha venido creciendo. El acceso y prácticamente pues el acceso, digamos, no hay, el crédito gota a gota pues no tiene algún tipo digamos, de restricción para poderle prestar a la gente, digamos, inmediatamente lo requiere, inmediatamente le presta con sus facilidades y demás en, digamos, la evidencia anecdótica que hemos encontrado. Sin embargo, pues siempre hay un asterisco también ahí en estas mediciones que hacemos y es, digamos, algún tipo de no deseabilidad social que tenga la gente al decir, no, me da pena decir que accedo a financiamiento informal o me da pena decir que pues accedo al créditos informales, ¿no? Y nosotros hicimos esa tarea, un poco ese ejercicio de identificar si había algún tipo de, no, digamos, de no interés en decir que uno accede a crédito informal y Sí, por eso es no un responde. registro. Ujú. Ajá. Y hicimos unos ejercicios a través de un experimento de lista en la encuesta demanda que realizamos y encontramos que a las personas que les preguntamos que nos diga cuáles opciones, no nos diga cuáles, sino cuántas opciones de financiamiento ha elegido en el último año, incluyendo a un grupo de tratamiento y un grupo de control. Al de tratamiento le incluimos la opción de financiamiento informal, gota a gota, y a la otra no, y en promedio, digamos, como son grupos aleatorios, pudimos identificar que en general no hay una diferencia en el número de opciones que elige la gente. Entonces, no hay, pues digamos, tenemos algún tipo de evidencia que en general en Colombia la gente no le da pena decir que accede a fuentes de financiamiento informal. Entonces, es una medida, pues en algunos casos, pues tenemos una forma de decir que es buena y que ha venido creciendo en los micronegocios en el país. Súper, A Nicolás. mí solo para complementar lo que mencionas, no recordaba el ejercicio del experimento, pero me lleva a pensar también que, claro, la gente seguramente, digamos, no tiene vergüenza a manifestar que tiene una, digamos, financiación informal, precisamente por una de las brechas que Camilo mencionaba al inicio de la presentación, y tiene que ver con la disponibilidad de metodologías que efectivamente funjan como un sustituto del gota a gota. O sea, ¿cuáles son los atributos del gota a gota? Son, como decía Camilo, la facilidad, que los costos, digamos, al momento de la originación, esos costos transaccionales son más bajos precisamente por la inmediatez, pero algo que hemos venido tratando de impulsar, al menos en los últimos meses, es la financiación rotativa para necesidades de liquidez. Y es simplemente un ejemplo de dónde, digamos, están las oportunidades para seguir desarrollando metodologías de originación entre los intermediarios financieros, apalancados en algunos casos desde instrumentos de promoción crediticia como fondeo concesional desde la banca de desarrollo. Entonces, como ven, es un ecosistema que se tiene que crear para efectivamente combatir el gota a gota desde las metodologías de originación. Y el segundo punto tiene que ver con que no tuvimos la oportunidad de compartirles en este espacio el detalle de un paquete de incentivos que lanzamos hace poco en articulación con el Grupo Bicentenario para aquellas unidades productivas que nunca han tenido financiación. Y lo que queremos hacer también con este ejercicio es entender cómo los instrumentos de promoción crediticia, fondeo concesional, garantías, incentivos al buen pago, facilitan la superación de barreras de acceso a la financiación. Y pese a que no tenemos cifras puntuales como lo plantean en la pregunta, más allá de lo que Camilo nos compartió, si quisiéramos hacer un ejercicio de medición de impacto para entender cómo es la sustitución de mecanismos informales a favor de mecanismos formales. Listo, Michael. Muy interesante, creo yo, y además que le aporta como ese punto del que siempre tenemos, el elefante que siempre está en el cuarto. Listo, voy a cerrar entonces con la pregunta que nos hace Santiago Mora, y pues él nos habla sobre las estrategias del avance de Open Finance y nos pregunta particularmente por
por el rol que juega Banca de las Oportunidades en el esquema de mesas de finanzas abiertas de la Super. Entonces, ahí Michael, no sé si tú, Nicolás, adelante. Si quieres, Cami, yo arranco. Hay varias apreciaciones. Lo primero es que con la explicación que les dimos de cómo operaba Banca de las Oportunidades, voy a devolverme y dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando se creó la figura de los corresponsales bancarios, Banca de las Oportunidades brindó acompañamiento técnico y financiero a las primeras instituciones financieras que se aventuraron a abrir corresponsales bancarios en el país. En ese momento eran muy poquitos corresponsales, menos de 100, pero hoy tenemos más de 350,000 contratos de corresponsalía en el país. Entonces, solo para que se lleven, a medida que voy a hacer la explicación de Open Finance y de Open Data, la idea de que Banca las Oportunidades contribuye no solo al mapeo de brechas y retos en inclusión financiera, sino que también busca crear mercado, dar esos empujones que se necesitan para fortalecer y profundizar metodologías de originación, metodologías de vinculación y desarrollo de canales y de productos. Entonces, en el espectro del Open Data y del Open Finance, quisiera como poner sobre la mesa dos apreciaciones. La primera es que Banca las Oportunidades colideró la redacción del artículo del Plan Nacional de Desarrollo que busca hacer la transición del Open Finance al Open Data. Entonces, Open Finance estamos acotando la información principalmente transaccional que hace parte del ecosistema de las instituciones vigiladas por las superintendencias, principalmente la superintendencia financiera, pero cuando uno hace la transición al Open Data, incluye información transaccional también, más allá de las entidades financieras, información del sector real, incluso información del gobierno. Entonces, ¿qué hemos identificado como rol desde Banca de las Oportunidades? Estamos pensando en que Banca deba de alguna manera sentar las bases en términos de capacidades en los intermediarios financieros que van a consumir esa información. Entonces, lo primero está en ¿dónde está la información que tiene mayor poder predictivo en ese universo de información transaccional y no transaccional que permite dimensionar y perfilar crediticiamente a las personas? Entonces, ese es un primer elemento en términos de capacidades que deben desarrollarse, en particular en las instituciones que tienen mayores retos al momento de montarse en la ola del Open Finance, sea por limitaciones en términos de gestión del cambio y la innovación, o adicionalmente en términos de infraestructura de información y tecnológica. Y lo segundo es la pificación del mercado. O sea, cuando uno tiene disponible las herramientas de Open Finance y de Open Data, el eslabón más importante está en cómo yo comparto esa información. Entonces, debe crearse en el mercado soluciones de proveedores terceros que permitan el intercambio seguro de información bajo los estándares que defina la Superintendencia Financiera del Ministerio de Hacienda y la URF, pero adicionalmente debe haber canales seguros para garantizar que la autorización que da el cliente para la utilización de sus datos para, digamos, apalancar el perfilamiento, pues sea segura y sea conveniente. Adicionalmente, las entidades tienen que prepararse para el consumo de esa información. Es decir, voy a tercerizar mis servicios de perfilamiento, voy a crear esos servicios de score alternativo dentro de mi institución financiera. Son preguntas que tienen que hacerse las instituciones financieras en ese norte de utilización del Open Finance. Entonces, desde Banca las Oportunidades, vamos a arrancar una colaboración con la Corporación Financiera Internacional. Esa es una estrategia que está en construcción, pero anticipamos que en los próximos meses vamos a poder pues, compartir con las entidades financieras esto, en el que vamos, a facilitar
la creación de capacidades para el consumo de datos y entender cómo deberían verse esas estrategias de APIs abiertas en las instituciones financieras. Entonces yo creo que esos son los retos y cómo desde Banca las Oportunidades nos vamos a sumar a la hoja de ruta del Open Finance, que es principalmente a través de los casos de uso que se deriven de ese ejercicio y creación de capacidades. Listo, pues yo creería que ahí no tenemos más preguntas, además que estamos muy puntuales con el tiempo. No me resta más que extenderles un agradecimiento en nombre del autorregulador del mercado de valores, para ti, Michael, para Nicolás, para Javier, que nos acompañaron, a todas las personas que nos acompañaron en esta sesión. Vamos en el transcurso de la próxima semana a subir la grabación a nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan revivir esta presentación y pues ya saben, pueden consultar el informe y los datos están disponibles en la página de Banca de las Oportunidades. No sé, Michael, si tengas algún apunte final y ya con esto terminaríamos. No, buenísimo. Nuevamente, mil gracias por la invitación. Allí también, bueno, otra invitación es a que, por supuesto, consulten no solo los datos de oferta, sino también los datos de demanda, que Camilo abordó en varios segmentos de la sesión, y que también, bueno, si tienen espacio en la agenda para eso el próximo año, podamos compartir en un próximo seminario técnico los resultados de nuestra encuesta de demanda. Estaríamos muy contentos de poderles extender también esa información. Yo creo que nos quedamos con la tarea de programar ese seminario en unas próximas semanas. Adicionalmente, aprovecho para contarles que la otra semana tenemos un seminario también sobre microcréditos, ya que hoy digamos que tuvimos un pequeño abrebocas de este tema. El próximo jueves vamos a conversar sobre microcréditos con el equipo de JPAL Global. Entonces, bienvenidos para que nos acompañen en ese espacio. A todos, entonces, muchas gracias por acompañarnos y que tengan una buena tarde. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Un gusto, hasta luego. Hasta luego.